Pero primero sobre los militares, sobre la interesante pregunta que tú hiciste, yo quiero que Roberto Casá profundice sobre lo siguiente. Porque, bueno, Rafael Fernández Domínguez es la figura clave. Ahora, Roberto, el grupo de San Cristóbal. Profesor Casá para usted. Profesor Casá, sí. Profesor Casá. Profesor Casá. Profesor Casá. Digo, Roberto, pasamos un trago. El grupo de San Cristóbal, encabezado por Ney Nivar Ceja. Yo sé que usted es antibalaguerista y todo este estilo, pero es historiador. El grupo de San Cristóbal, encabezado por Ney Nivar Ceja, era el grupo más fuerte en términos militares. El triunvirato empieza a cuidarse de ese grupo porque sabe que ese grupo está en conspiración y empieza a desmantelar este grupo, y por eso surgen los Fernández Domínguez. Es decir, el grupo más débil al fin y al cabo asume la revolución. Pero ¿y este papel de este grupo de San Cristóbal que estuvo conspirando, desde luego, con la anuencia de Balaguer, que Balaguer es uno de los gestores de la Revolución de Abril? Nano Uribe, ese grupo. Entonces, nos gustaría que nos dijera algo de esto, aunque a Melton le moleste. Adelante. ¿Pero por qué le molesta? No entiendo. Pues la historia con lo que tiene que ver con cualquier reconocimiento a Balaguer, a él le molesta. Bueno, porque Ney Nivar, tú viste cómo terminó. No, lo que pasa es que estamos a un nivel de análisis histórico. Claro. Sí. Estamos a un nivel de análisis histórico que hay que ver las cosas con todo el comedimiento, con toda la objetividad, y indudablemente en ese momento, en ese transcurso, hubo un pacto implícito entre Bosch y Balaguer, eso no cabe duda. Es decir, ellos estaban de acuerdo en el derrocar el triunvirato porque los dos estaban además impedidos de participar en política, estaban ambos exiliados. El pacto de Río Piedras no fue con Balaguer, fue con el Partido Revolucionario Social Cristiano. Pero a raíz del pacto de Río Piedras, Balaguer y Bosch empezaron a tener coincidencias. Yo creo que desde antes. Yo no tengo los datos de manera precisa, yo tengo señales. ¿Con el Revolucionario Social Cristiano o con el Partido Reformista? No, Revolucionario Social Cristiano, el PRCC. Sí, porque el Reformista se funda después. El presidente era Antonio Rosario, el pacto de Río Piedras. ¿El ex rector? Sí, señor. Ese era el que firma el pacto de Río Piedras. Y Caonabo Javier Castillo. Ellos dos firman el pacto de Río Piedras en Puerto Rico con el PRD. Y esa, desde luego, es la plataforma formal de la alianza que lleva a la Revolución de Abril. Porque era obvio que era un pacto dirigido a derrocar al triunvirato. Y fíjese que el PRCC, el Partido Revolucionario Social Cristiano, forma parte de las estructuras del gobierno constitucional. Así es. Es decir, es una alianza formal, a diferencia del Partido Reformista, que no participa. Pienso que no porque no se le llamara o no hubiera interés, aunque había varios reformistas importantes en el campo de la revolución, personas como Manolín Jiménez, como Eudoro Sánchez y Sánchez, ellos estaban ahí en la revolución y apoyando. Después don Eudoro Sánchez y Sánchez, secretario general del Partido Reformista. Así es, y secretario de la presidencia. Alfonso Moreno Martínez. De los socialcristianos. Profesor Casá, sin Fernández Domínguez no hay Camaño. Yo pienso que no. O sea, Camaño es en ese sentido una criatura, una dependencia de Fernández Domínguez. Fernández Domínguez fue el de la visión. Fernández Domínguez, sin embargo, estaba exilado, tuvo que delegar la jefatura operativa del movimiento en el teniente coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez, y es Miguel Ángel Hernando Ramírez que, debido a sus vínculos personales, integra al coronel Camaño. ¿Y Lora Fernández? Lora Fernández ya sí es familia de Fernández Domínguez. Okay. Posiblemente fue, yo no tengo el dato exacto, pero posiblemente fue el mismo Fernández Domínguez que le incorporó, y indudablemente jugó un papel muy importante porque fue de los más firmes. Fíjense que muchos oficiales que al principio estuvieron en el movimiento, Pichirilo, Montejarache fue sumamente importante. Ese lo integra Camaño. Eran amigos íntimos, Camaño y Montejarache. Sí, clave. Indudablemente, con los hombres rana solamente, que era la tropa de choque del proceso, eran los militares mejor entrenados de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Eso era un grupo que inspiraba terror en los propios soldados norteamericanos. Terror, le tenían miedo. Eso eran los Melton Pineda de la época. Entonces yo lo que quisiera subrayar esto, volviendo al asunto de Balaguer, yo diría que forma parte del conjunto de factores que lleva al proceso de Abril, solo que él de una vez, desde que estalla el 24 de abril, es
contactado por el Departamento de Estado inmediatamente. Creo que al otro día ya hay reuniones. Incluso es famoso una llamada que se hace por parte del padre de Camaño a Camaño, ya en medio de los acontecimientos, cuando la cosa era... Fausto Camaño llama a Camaño, a su hijo, pidiéndole que se rinda al lado de Balaguer. Estaba al lado de Balaguer. Okay. Balaguer decide pactar a su manera con los norteamericanos. ¿Pero dónde estaba Balaguer? ¿En Nueva York o aquí? No, estaba en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Lo dejaron entrar después, más adelante. Después, en medio del proceso, entonces los norteamericanos le imponen a Inver Barrera, porque eso fue impuesto, que lo dejara entrar y quedarse, porque Inver al principio solo lo quería dejar entrar por unas horas para ver a la mamá enferma. Que estaba enferma, sí. Y Balaguer supuestamente amenazó de que si lo sacaban a la fuerza, cogía para Ciudad Nueva. Es correcto. ¿Verdad? No, correcto. Le llegaron, tengo el dato. Sí. Don Vinicio Mota. Don Vinicio Mota, que no me deje mentir, era prácticamente la mano derecha, el asistente de Joaquín Balaguer en el exilio en Nueva York. Y tengo entendido, por testimonio de Don Vinicio, que Balaguer tuvo un contacto por interpósita persona con Francis Camaño, el coronel Camaño de Ño. Incluso el entonces capitán La Chapelle Díaz, le limpió una casa, le arregló una casa donde si lo sacaban, porque él vino a visitar a su madre que estaba enferma, él se iba a meter a la zona constitucional. Estamos conversando con el profesor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, historiador, excelente, de los mejores historiadores de América Latina. Le quiero hacer un 2x1, un doble play. Reitero. ¿Cómo juzga? Quedan 10 minutos con él aquí. Vamos a pero déjame aprovechar el tiempo. Una pregunta cada uno. ¿Cómo juzga la historia? Una sola pregunta cada uno. Sí, es una sola dividiendo. Okay. Héctor García Godoy. ¿Cómo entiende el profesor Roberto Casá que la historia juzga a García Godoy? Y en la reunión de la embajada, profesor. Bueno, Héctor García Godoy yo creo que jugó un papel honesto, de que trató de que hubiera un proceso de transición de la mejor manera, asumiendo que la entrada de tropas norteamericanas al país impedía todo otro proceso. Él había sido antes vicepresidente del Partido Reformista. Se ha dicho que eso fue un preparativo de él para la toma de gobierno de parte de Balaguer. Eso es difícil de establecer. Ahora, yo quisiera decir que por encima de todo, durante el gobierno provisional de los meses que duró García Godoy, trató de que los ánimos bajaran y trató de bajar la beligerancia del grupo militar de extrema derecha, al costo de que de expatriar a los militares constitucionalistas. O sea, él estaba en una situación sumamente difícil porque de nuevo aquí estaba interviniendo la política de Estados Unidos, una política compleja. Palmer, el mejor general del Pentágono, era partidario de una línea de apaciguamiento. Pero el general jefe de la División 105, lo que planteaba Robert York, era reducirnos a ceniza, muerto todo el mundo. Irak, una cosa terrible. Entonces, claro, dentro de ellos había pugnas, había problemas. ¿Y qué hacían los sectores más recalcitrantes, más duros? A los militares del otro lado de San Isidro, encabezados por Rivera Caminero, alentarlos a rebelarse contra García Godoy. Entonces García Godoy se encontraba en una situación muy compleja y yo tengo la impresión de que él trató de hacer algo de manera honesta. ¿Pasó bien a la historia? Yo pienso que sí. No, Roberto, por Rivera Caminero, pero Rivera Caminero fue casi un aliado al principio cuando los norteamericanos no habían llegado. Exactamente, pero rápidamente... ¿Y era el más fuerte después en San Isidro? Sí, secretario de las Fuerzas Armadas. No, y lo enchinchaban para que lo enchincharon para que tumbara, lo que dice el profesor, lo enchincharon para que tumbara a Godoy. A García Godoy, ¿cómo no? Él trató de dar un golpe de Estado contra García Godoy después. Yo no sé. Se ha hablado de eso, pero yo ahí no me atrevo. Yo no tengo ningún elemento de juicio sobre el partido. El papel de Peña Gómez en la revolución. No, pero espérate, vamos a aprovechar. No, pero al paso, porque Balaguer sorprendió mandándolo para Washington. Señores, vamos al papel de Peña Gómez. No, espérate. Había una pregunta pendiente. La embajada, la reunión de la embajada. Antes de lo de Peña Gómez, que después podemos llamar a Euclides Gutiérrez Félix para que... Para decir que no hizo ningún papel. Que fue el locutor. Entonces, es una irresponsabilidad de él. No. Y que siga siendo enemigo mío. No. Pero bueno. La historia es la historia. Yo creo en Roberto Casá. La reunión en la embajada. Lo que usted diga, yo sí lo creo. Estaba pendiente lo de la reunión en la embajada. Después vamos a lo de Peña Gómez. Profesor Roberto Casá, que fue combatiente en la revolución. Claro. No es que está aquí contando de que porque lo leyó y porque le dijo un tío, ¿no? Y dijo que él no lo vio con un revolvito enganchado en el conde nada más. Víctor, oye, además, Curry lo dijo. Roberto Casá es un hombre que siempre ha estado con las mejores causas de este país.
fue uno de los jefes míos en el proyecto Partido Socialista, Roberto Casá, de los corecatos del Partido Socialista, lo que transformó el criterio de la izquierda para que investigara. Okay. La reunión de la embajada, que de ahí cogieron para el puente. Yo creo que esa reunión es muy sintomática en el sentido siguiente. El embajador Tapley Bennett, recién llegado al país, un par de horas, pero así al instante, convoca a los militares, a todo el mundo del sector constitucionalista, y que le dice: ríndanse, ustedes son unos irresponsables, ustedes son los culpables, no hay nada que negociar, esta gente va a negociar. Porque claro, era una cosa bastante dura, es el centro de las Fuerzas Armadas, el Centro Operativo San Isidro, con tanques, con aviones, con la infantería del CEFA y los barcos bombardeando la ciudad. Entonces, Molino Ureña llega a la conclusión de que hay que buscar una salida negociada. Tapley Bennett se niega. Ahí vemos un ejemplo en el gobierno demócrata de Johnson de la arrogancia dura de los procónsules de Estados Unidos en ese momento. Ese fue un error político tremendo, porque ¿qué ese diplomático día, más poco diplomático? Correcto, ese día pudo haber concluido todo y llegarse a un acuerdo de una junta cívico-militar que se hubiera aceptado, según lo que yo entiendo del lado constitucionalista, pero Tapley Bennett lo impide, y lo que hace es precipitar la intervención militar de Estados Unidos. Ahí es que Peña Gómez dice: espérense ahora, ustedes van a ver lo que va a pasar. Melton quiere que usted hable del papel de Peña Gómez, del locutor que anunció y colocó la marsellesa. Que estamos en los micrófonos. Bueno, yo creo que es indudable que Peña Gómez jugó un papel sumamente importante en el proceso de abril. Eso está fuera de discusión. Yo no conozco otras opiniones, pero a mí me sorprenden, porque Peña Gómez se hizo después, ya que se pasó la fase inicial de mucha confusión, donde hubo asilamientos, etcétera, pero no de Peña Gómez, de mucha gente. Eso fue un proceso de confuso de los días finales de abril. Ahora, desde que se reorganiza y se nombra a Camaño presidente de la República, Peña Gómez se hace el real dirigente del PRD en ese momento, y el PRD era el partido dominante del proceso de abril, hablando desde el punto de vista de los partidos políticos. La dirigencia la tenían los militares constitucionalistas, pero eso no puede llevar a ocultar que el pueblo pobre, que era el actor principal de ese proceso, era un pueblo PRDista, de manera que José Francisco Peña Gómez es un actor de primera importancia, combinado fuera de toda discusión. ¿Y por qué no vino Juan Bosch cuando Fernando Domingo le llevó el avión allá a Puerto Rico? No, Melton, mire, señor Pineda, no, está bien, pero yo le respondo, en honor también, como tengo que decir las cosas como yo entiendo que son. Peña Gómez juega un papel importante. Muchas gracias. Bosch también lo juega a distancia, pero Bosch no podía venir, no podía, porque estaba controlado. Bosch tenía en la puerta de su casa a 2 agentes del FBI. O sea, Bosch no podía moverse. Quien diga que Bosch podía tomar un avión y venir para acá, yo pienso que está faltando a la realidad de las cosas. Bosch no podía venir. O sea, al margen de cualquier subjetividad de si es valiente, si fue valiente o no, totalmente controlado, era lógico. Él vivía en la casa de Jaime Benítez, y esa casa estaba vigilada por agentes para entrar a la casa de Bosch había que ser registrado por el FBI. O sea, eso está fuera de discusión, señora.